El Tribunal Contencioso Electoral desechó una apelación presentada por John Rodríguez, quien fue destituido por esta entidad electoral como juez de Yaguachi el pasado 24 de agosto, y con ello deja en firme su pérdida del cargo. El pleno de este tribunal, una vez realizado el análisis correspondiente, concluyó que el denunciado es responsable de la infracción que se le imputó, por lo cual decidió ratificar la sanción impuesta en el fallo subido en grado, dice el documento de la sentencia. Rodríguez, quien restituyó los derechos políticos del ex vicepresidente Jorge Glass en junio del 2022, fue sancionado con la pérdida de su cargo como juez, la suspensión de los derechos de participación por 4 años y una multa de 70 salarios básicos unificados por incurrir en infracción electoral muy grave. Terminó el plazo que la Corte Constitucional les dio a los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para que envíen sus descargos frente al posible incumplimiento del dictamen que blindó el régimen transitorio. La documentación enviada deja en vigencia la nueva postura de la consejera Johanna Verde Soto, quien habitualmente vota con la mayoría liderada por Ellen Berbera, pero ahora marca distancia ante una posible destitución. Ella entregó a la Corte un oficio en el que solicita al Pleno del Consejo que incluya un punto en el orden del día de la sesión de este 20 de septiembre para resolver el archivo de la veeduría, cuya conformación sigue en curso, y pretende evaluar el nombramiento de los jueces constitucionales, una de las 2 causales de incumplimiento que analiza la Corte. Otro de los concursos que lleva adelante el Consejo de Participación Ciudadana fracasó. El juez Fausto Inca de San Borondón aceptó una acción de protección presentada por Iván Heredia y determinó que se violaron sus derechos como aspirante a ser vocal del Consejo Nacional Electoral. Por eso ordenó que el Consejo de Participación Ciudadana le ofrezca disculpas públicas y que deseche lo hecho en el concurso y adicionalmente reforme el reglamento de selección para la denominación. El Consejo debió cumplir la sentencia y en su página web publicó las disculpas públicas. Varios legisladores electos de la Revolución Ciudadana presentaron en la Unidad Judicial Norte de Quito una acción de protección con medidas cautelares. Aseguran que el exministro del Interior, Patricio Carrillo Rosero, electo asambleísta nacional por el movimiento Construye, está inhabilitado para ejercer el cargo porque fue censurado con 105 votos a favor por el cesado Parlamento y fue acusado, además, por incumplimiento de funciones. Las medidas cautelares son una medida eficaz inmediata porque el 15 de octubre ya tenemos elecciones en el extranjero en donde Carrillo repite su candidatura, manifestó la asambleísta electa Yajaira Urrestra Guzmán. El debate de la segunda vuelta electoral previsto para el domingo 1 de octubre del 2023 se vislumbra como un episodio decisivo en la carrera de la correísta Luisa González y el joven empresario Daniel Noboa. Álvaro Marchante señaló que el debate de la primera vuelta fue clave para que Noboa creciera en intención de voto y a la postre lograra pasar a la segunda vuelta como el segundo candidato más votado con el 23.43% de los sufragios. Solamente fue superado por González, que fue la más votada con el 33.61%. Si bien el último sondeo ofrece una ventaja de alrededor de 10 puntos a favor de Noboa, Marchante advirtió que nada está decidido todavía y que con cerca de un mes de campaña aún por delante, la situación puede cambiar. No acompañar a los candidatos en sus recorridos ni asistir a mítines políticos. En términos generales, no participar en actividades proselitistas o que tengan fines electorales son las prohibiciones que establece la ley a los funcionarios públicos, y eso incluye a los prefectos y alcaldes. Sin embargo, en Ecuador ocurre esto a vista de los organismos de control. Durante la campaña previa a los comicios de agosto pasado, en varios escenarios aparecieron autoridades locales junto a candidatos. Ruth Hidalgo, directora ejecutiva de la Corporación Participación Ciudadana, existió en primera vuelta varios representantes de gobiernos locales que aparecían con sus candidatos para asambleístas, más que todo en este tiempo en mítines políticos, pero sobre todo en espacios de promoción electoral donde se llama al voto, explicó Ruth Hidalgo, directora ejecutiva de la Corporación Participación Ciudadana. La Policía Nacional interpondrá acciones legales por la grabación y difusión de un video supuestamente cómico en el que aparecen 2 individuos que usan uniformes de la institución y persiguen a otro sujeto en una plaza de Daule, en la provincia de Guayas.
El audiovisual incluye un beso entre el supuesto perseguido y uno de los aparentes policías. Finalmente, los tres huyen del sitio. Toda la acción se desarrolla ante el asombro de los ciudadanos que estaban en la plaza, pues creían que la persecución era real. El video se viralizó, sin embargo, generó indignación entre los internautas, pues la falsa persecución sucede en medio del contexto de violencia e inseguridad que agobia a muchos ciudadanos del Ecuador. El Servicio Nacional de Atención Integral a Privados de Libertad descartó el miércoles pasado que los juegos pirotécnicos vistos la noche del martes alrededor del complejo penitenciario del Guayas se hayan detonado desde la penitenciaría del Litoral. Según el organismo, los fuegos artificiales se activaron desde el recinto La Germania, que queda junto a las cárceles. No existe evidencia alguna de que el hecho se haya originado en alguno de los centros de privación de libertad del Guayas, señaló el SNAI en un escueto comunicado. La pirotecnia vista anoche fue registrada en videos que luego se difundieron en redes sociales. Las luces se divisaron incluso en las ciudadelas que quedan al otro lado del río Daule. Agentes de la Policía Judicial aprendieron a dos mujeres de 33 y 15 años de edad por el secuestro de dos taxistas informales en la ciudad de Durán. Según la Policía Nacional, están asociadas a un grupo delictivo criminal. A las 11:30 del martes, dos agentes fueron abordados por un ciudadano, quien relató que escapó de una vivienda donde sujetos lo estaban reteniendo junto a otra persona en la cooperativa 28 de Mayo. Ante la alerta, los uniformados allanaron la casa y encontraron atados de pies y manos a un hombre. Lo rescataron y posteriormente ubicaron un vehículo robado. Dos hombres murieron tras la caída del helicóptero que tripulaban en alta mar a 200 millas al oeste de la isla Isabela de Galápagos. El incidente fue reportado por la Armada del Ecuador. La institución señaló que el helicóptero pertenecía a un buque pesquero de Panamá llamado Doña Lucía, el cual tenía personal ecuatoriano. Los fallecidos fueron identificados como Gunter Guerrero, de 28 años, y Julio Zambrano, de 48. De acuerdo a los medios locales de Manabí, son oriundos de la ciudad de Manta. Las aeronaves en el sector pesquero son usadas para divisar en el aire cardúmenes de atún para luego comunicar al buque donde deben lanzar redes para capturarlo. Como una violación a la Carta de la ONU ha sido calificado el conflicto en Ucrania, tanto por el mandatario de ese país como por los Estados miembros. El país que desea empezar una guerra debe saber exactamente qué le va a pasar si libra esta guerra. Los soldados ucranianos ahora mismo, a expensas de su sangre, están haciendo lo que debería hacer el Consejo de Seguridad a través de sus votos. Están deteniendo a Rusia y defendiendo los principios de la Carta. Rusia asegura que la violación a la Carta no es de su parte, sino de países de Occidente, destacando un decreto de Ucrania que prohibía negociaciones con Rusia. Es necesario pasar a verdaderas negociaciones sobre la base de la Carta de las Naciones Unidas. Occidente sigue protegiendo a Kiev y alienta con entusiasmo su política racista. Países europeos destacaron su preocupación frente a la crisis alimentaria mundial, que se ha incrementado desde que Rusia abandonó el acuerdo de cereales, lo que de manera rápida subió significativamente los precios. A través de sus acciones, Rusia no solo volvió a traer la guerra a Europa, sino que generó una crisis alimentaria mundial que ha tenido un impacto serio en la mayoría de los países en desarrollo del mundo. Los pueblos hambrientos y malnutridos del mundo en desarrollo también son víctimas de Rusia. Por ello, el Reino Unido va a contribuir 3 millones de libras esterlinas adicionales al Programa Mundial de Alimentos. Estados Unidos hizo referencia al encuentro entre Rusia y Corea del Norte, en el que se comprometieron a una cooperación militar. Una transferencia de armas entre Moscú y Pyongyang, por supuesto, violaría múltiples resoluciones de este Consejo. Es difícil pensar en un país que desprecie más a las Naciones Unidas y todo lo que representa a las Naciones Unidas, y esto de un país que ocupa un escaño permanente en este Consejo. Líderes del mundo se enfocaron este miércoles en el impacto al medio ambiente global durante la Cumbre de Ambición Climática celebrada durante la segunda jornada de la Asamblea General de las Naciones Unidas. La humanidad ha abierto las puertas del infierno. El calor horrendo está teniendo efectos horrendos. Agricultores angustiados que ven cómo las inundaciones arrastran sus cultivos, las temperaturas sofocantes generan enfermedades
y miles de personas huyen aterrorizadas mientras se desatan incendios históricos. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, le dijo a los gobernantes asistentes al foro que el futuro de la humanidad está en sus manos. Diplomáticos en las Naciones Unidas recordaron desastres recientes a los que instan prestarle atención. Hemos tenido muchas catástrofes en Libia, hemos tenido catástrofes en Marruecos. Yo creo que todos esos temas son de actualidad y muy importantes que merecen la atención de los líderes para que estos temas se vayan resolviendo. Otro argumento expuesto en la cumbre es la necesidad de promover la competencia leal en los esfuerzos globales de descarbonización energética. Lo que necesitamos es equidad, un sistema financiero justo, acceso justo al mercado para activos, productos y servicios verdes, mecanismos comerciales regionales, nacionales justos. Al mismo tiempo, Guterres exhortó a la comunidad internacional para que presione al sistema financiero mundial en el apoyo de planes sustentables ecológicos en países en desarrollo. Brasil ha vuelto, dijo Luiz Inácio Lula da Silva, su presidente, durante la mayor parte del último año al presentar a su país como un líder del sur global. Y en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, Lula se encontró este miércoles con el presidente Joe Biden para reafirmar su posición. Una nueva era para la relación entre Estados Unidos y Brasil, entre socios iguales, una relación soberana, pero de interés común que beneficia a los trabajadores de su país y de mi país. Hablando de clima y trabajo, los dos países anunciaron una cooperación bilateral para promover los derechos de los trabajadores y detener la explotación laboral. La gente de la clase trabajadora tiene la oportunidad de ascender y a los ricos todavía le vas bien siempre que paguen sus impuestos en cualquier caso. Entre tanto, en el Pleno de la Asamblea General este miércoles se pronunciaron algunos de los presidentes latinoamericanos como Guillermo Lasso de Ecuador, quien subrayó el papel de su país en la lucha para tutelar el medio ambiente y enfrentar el flujo migratorio, en particular desde Venezuela. Sin embargo, la política de puertas abiertas requiere el valioso apoyo de la comunidad internacional. Al cerrar la primera parte de la jornada, la presidenta hondureña Xiomara Castro pidió cooperación multinacional para activar el crecimiento económico, en particular mirando la situación que está viviendo Haití. La crisis humanitaria de una nación oprimida y revolucionaria merece todo nuestro apoyo y nuestra solidaridad. La crisis política y de derechos humanos en Venezuela persiste. Siguen los cambios de nombre de los cuerpos represivos y las condecoraciones. No ha habido investigaciones serias. No han tomado acciones sobre ninguno de los crímenes que se han documentado y se han intensificado los ataques al espacio cívico a través de políticas estatales que buscan silenciar la oposición, reveló el más reciente informe de la Misión de Determinación de Hechos de la ONU. Las investigaciones de la misión han permitido construir un panorama de los métodos de represión, entre comillas, duros y blandos, desplegados en la República Bolivariana de Venezuela, contra opositores reales o percibidos como tal. El activista de derechos humanos Gregorio Afonso expresó la importancia de que la comunidad internacional, a través de la ONU, mantenga la vista sobre lo que ocurre en el país. Es decir, este registro y estos informes sirven para las responsabilidades penales, administrativas, que tengan cada uno de los funcionarios. La misión documentó 28 casos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes contra personas detenidas. En ese contexto, familiares de presos políticos y activistas pidieron la liberación de los privados de libertad y el cierre de los centros de tortura denunciados por la misión de investigación. En Venezuela no se ha dejado torturar. En Venezuela es una práctica ya sistemática y generalizada en todos los cuerpos policiales. Quien te lo dice es una persona que ha sido testigo de sección en las audiencias, como cuando las personas dicen quiénes lo torturan, cómo lo torturan, dónde lo torturan. El fiscal general Tarek William Saab rechazó el informe de la misión de la ONU y lo catalogó como un ataque al sistema judicial venezolano.
menos víctimas del delito. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador asegura que la mayoría de los delitos en México, menos incidencia delictiva, tienen reducciones desde que él tomó el poder en diciembre de 2018. La gente está consciente que estamos trabajando para garantizar la paz, es nuestra responsabilidad y lo vamos a seguir haciendo. Aunque el Instituto Nacional de Estadística y Geografía dice que la percepción de inseguridad entre la población bajó en un 5% en 2023 respecto al 2018, para este activista la situación de inseguridad ha empeorado. Hemos vivido este tipo de agresiones por parte de grupos delictivos a la sociedad en general, o al menos la última década. No se ha podido atender de forma correcta lo que es el tema de inseguridad. El Departamento de Estado de los Estados Unidos recientemente actualizó su alerta de viajes y pidió a sus ciudadanos, residentes permanentes y funcionarios no visitar los estados de Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas y Zacatecas ante el riesgo de sufrir secuestros y otros actos delictivos. Pues ha estado muy despacio últimamente. Las calles de la ciudad fronteriza mexicana de Reynosa ya no tienen tanta afluencia de turistas. Está muy solo, no hay venta. ¿Gente de Estados Unidos casi no viene? No vienen, pues será por la balacera o tendrán miedo, no sé. En marzo, 4 estadounidenses fueron secuestrados en Matamoros, 2 de ellos asesinados. Hace unos días, por lo menos 7 personas procedentes de Estados Unidos habrían resultado heridas durante un ataque a balazos por presuntos miembros del crimen organizado cerca de Miguel Alemán. Que se acabe la impunidad, Si nosotros atacamos la impunidad en los delitos de alto impacto y todos los delitos del fuero común, podríamos empezar a trabajar en algo diferente. El presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo, aseguró a través de un mensaje en sus redes sociales que están comprometidos con el proceso de transición, pero anunció que presentará una propuesta de reforma a la metodología en respuesta a la solicitud hecha por el secretario de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro. No especificó detalles de su propuesta. La transición debe continuar. Es fundamental la participación de entrantes y salientes en la misma. Mientras, se espera la resolución de la Corte Suprema de Justicia a un amparo presentado por autoridades electas que denuncian actos ilegales y violatorios a la Constitución por parte de la fiscal general del Ministerio Público, Consuelo Porras, el fiscal Rafael Curruchiche y el juez Freddy Orellana. Demandamos a las autoridades que se deje sin efecto todo lo actuado de manera inconstitucional. A lo cual el Ministerio Público insiste en que allanamientos realizados no rompen el orden constitucional. Mientras, en la ONU, el presidente de Guatemala nuevamente reiteró que entregará el poder. Entregaré el poder a quien resultó electo por la soberana voluntad mayoritaria del pueblo de Guatemala el próximo 14 de enero, que se cumple mi mandato constitucional. Representantes de organizaciones indígenas han manifestado su apoyo a las autoridades electas e incluso han protagonizado movilizaciones y bloqueos en todo el territorio nacional. Más bien, la pregunta es, ¿quién ahora no tiene una lámina de seguridad? Rafael Ramírez llegó a una compañía de instalación de láminas de seguridad de vehículos en búsqueda de protección adicional. Lamentablemente, el índice delincuencial aquí en el país se ha disparado mucho. Como él, cientos de personas hoy en día buscan soluciones frente al crimen. Según la policía, entre enero y agosto pasado se produjeron 8.377 robos a carros a escala nacional. Un año atrás, en el mismo periodo, la cifra fue 6.635 y también aumentan los pedidos para proteger al vehículo. El incremento ha sido bastante alto, yo podría decir que un 50% más de lo que teníamos hace unos 2 o 3 años atrás. Y si bien negocios como este han crecido en el último tiempo, otros como el de blindaje de vehículos mucho más, debido al clima de violencia en el país. Guayaquil es la ciudad ecuatoriana con mayor demanda, especialmente por la violencia que se emplea para realizar asaltos. El empresario Michel Ávila explicó que los pedidos se triplicaron desde inicios de año y que blinda en promedio 36 vehículos al mes. Tengo yo 27 años en el negocio. Anteriormente lo que se blindaba eran las personas que de alguna manera eran pudientes, pero ahora realmente es más una necesidad. Colocar láminas de seguridad para un vehículo puede costar desde $100, mientras que blindar un auto desde $16,000. Todo dependerá del tamaño del auto y el lugar donde se haga el trabajo.
El fiscal general Merrick Garland compareció ante un comité de la Cámara Baja liderado por republicanos que han criticado el manejo del Departamento de Justicia a las acusaciones contra el expresidente republicano Donald Trump y otras contra el hijo del presidente demócrata Joe Biden, Hunter Biden. Garland aseguró que dirige un departamento apolítico y que no cumple las órdenes ni del presidente ni de los legisladores. Defendió a los fiscales de carrera del departamento que en ocasiones han sufrido amenazas por hacer su trabajo y dijo que no se dejarán intimidar. Las exportaciones de Nicaragua registraron un descenso de casi un 2% en el primer semestre de este año, según una comparación del estatal Banco Central con el mismo periodo del año pasado. Nicaragua se ha convertido de exportar bienes y servicios, ahora lo que exporta son seres humanos, y eso es lo que explica por qué los recursos provenientes de las remesas vienen superando las exportaciones. El economista Juan Sebastián Chamorro hace referencia a otro informe del Banco Central que indica que en el primer trimestre de este año el ingreso de divisas por remesas igualó al de las exportaciones, pese a que el gobierno ha firmado convenios de cooperación y acuerdos comerciales con China, Irán, Bielorrusia y Rusia. El presidente del Banco Central, Ovidio Reyes, reconoce que las remesas están siendo el motor del sector comercio y servicio. Las remesas están constituyendo una fuente de ingreso importante para todas estas economías. Mientras, economistas critican al gobierno de Nicaragua por estimular la migración ante la falta de un diálogo político que resuelva la actual crisis. Celebran el hecho de que la gente se vaya, envíe dinero vía remesa monetaria y mantenga determinado nivel de consumo nacional que es a la larga conveniente para este régimen político autoritario. Pese a la dependencia de las remesas, la Comisión Económica para América Latina pronostica que para este año 2023 habrá un crecimiento de un 2,4%. Una noche de música, reencuentros y premios se vivió en el evento anual de la Asociación Estadounidense de la Grabación. La cantante Gloria Estefan fue galardonada con el premio Ícono. Su esposo Emilio Estefan recibió el premio al pionero de la industria y Sebastián Yatra recibió el reconocimiento al artista del año. Estoy feliz que la música me ha dado una voz y me ha dado un propósito. Yo pienso que mi propósito en la vida siempre será ser más grande como ser humano que como músico. El cantautor colombiano fue reconocido por ser el primer latino en cantar en español en los premios Oscar de la Academia de Cinematografía. Yatra se encuentra en el mejor momento de su carrera y acaba de presentar su nuevo sencillo Energía Bacana. La vicepresidenta ejecutiva de Sony Latin Iberia, María Fernández, recibió el premio a la ejecutiva del año. En video, recibió la felicitación de Carlos Vives, Carlos Rivera, Camilo y Maluma. I feel very honored. Me siento muy honrada, creo en los sueños, sueño en grande, pero nunca soñé estar aquí siendo homenajeada por Ría y con leyendas de la música latina como Gloria y Emilio Estefan. En el evento también fueron galardonadas como políticas del año las congresistas María Elvira Salazar, republicana de Florida, y Verónica Escobar, demócrata de Texas. Ni el sol abrasador ni las alturas detienen a estas mujeres que han adoptado una tradición mexicana conocida como la danza de los voladores, un ritual prehispánico que durante años fue practicado solo por hombres, pero que poco a poco cautiva también a las mujeres que se arriesgan a subir a lo más alto del poste y dejarse caer en el aire en medio de danza y música, atadas solo por estas cuerdas. Un ritual que ellas ven con orgullo y que sirve también como plegaria para las buenas cosechas. Con eso me despido por hoy.